Buenas tardes, mi nombre es Teresa Altaona. Vamos a hacer un pequeño recorrido por la asignatura de Contabilidad General. Vamos a mirar los aspectos básicos y relevantes para la comprensión de esta asignatura, lo que son las cuentas, los diferentes tipos de cuenta que maneja una organización, que se clasifican en las cuentas del activo, del pasivo, del patrimonio, las cuentas de ingreso y las cuentas de egreso. Adicionalmente a esto, también vamos a mirar cómo se comportan estas cuentas dependiendo de su naturaleza. Como les venía diciendo, vamos a hacer un recorrido por las principales cuentas que maneja la contabilidad. Estas cuentas se clasifican en 5 grupos básicos, que son las cuentas del activo, del pasivo, del patrimonio, los ingresos y los egresos. Vamos a mirar qué significa cada grupo de cuentas. Vamos a arrancar por las cuentas del activo. Las cuentas del activo representan todos los bienes y valores apreciables en dinero que son propiedad de la empresa, están en capacidad de generar una ganancia futura. Los pasivos. Los pasivos sencillamente son todas las deudas que la empresa tiene con terceros. El otro grupo de cuentas, que es el patrimonio, inicialmente lo podemos definir como la diferencia que hay entre las cuentas del activo menos las cuentas del pasivo. ¿Qué es el patrimonio en sí? El patrimonio es la tenencia real que tiene una empresa, es decir, todo lo que le queda a la empresa una vez cubierta todas sus deudas, ya sea que estas sean a largo plazo o sean a corto plazo. Las cuentas de ingreso. Las cuentas de ingreso representan las ventas del objeto social. Como habíamos visto anteriormente, este objeto social puede ser de una empresa comercial, industrial, agropecuaria, minera o de servicios. Sin importar ese objeto social, cada vez que yo lo venda, sencillamente voy a obtener ingresos. Miremos un paralelo con lo que ustedes hacen. Ustedes venden su trabajo a una empresa. A cambio de ese trabajo, ustedes van a obtener unos ingresos que se llaman salarios. De tal manera que si yo tengo una empresa de carácter comercial y, por poner un ejemplo, esa empresa vende ropa, ¿de dónde voy a obtener mis ingresos? Cada vez que venda esa ropa, sencillamente voy a obtener ingresos. Otra cosa que yo debo tener en cuenta ahí es que el ingreso se causa de manera inmediata, independientemente que la venta se haga a crédito o se haga de contado. Miremos otro grupo de cuentas. ¿Cómo consumen esos egresos? A través de las compras de mercancías y de los gastos. Pero hay una gran diferencia entre la compra de mercancía y el gasto. ¿En qué radica esa diferencia? Cada vez que nosotros estamos comprando mercancía, la compramos con el ánimo de venderla. En ese momento la compra de mercancía se hace recuperable. El gasto no, el gasto es sencillamente consumible. Si volvemos a hacer ese paralelo entre su vida, entre lo que ustedes realizan dentro de una empresa, ustedes cogen parte de estos recursos, los gastan para poder seguir explotando su objeto social. ¿En qué gastan? En transporte, en alimentación, en vivienda, etcétera, etcétera. Estos grupos de cuentas que ya tienen una identidad propia, dependiendo del plan único de cuentas, tienen un código. Las cuentas del activo se identifican con 1, pasivo con 2, patrimonio con 3, ingresos con 4, las compras de mercancías con 6 y los gastos con 5. ¿Para qué se clasifican de esta manera? Fíjense que vienen en un orden de menor a mayor, porque sencillamente esas cuentas le van a permitir a la empresa construir su información financiera. Los 3 primeros grupos de cuenta, 1, 2 y 3, me permiten realizar el balance general, mientras que las cuentas 4, 5 y 6 me permiten elaborar el estado de resultados.
Esos dos estados financieros, que se llaman básicos, las empresas lo elaboran todos los meses con el ánimo de tomar decisiones. En el primer estado financiero, ¿qué va a encontrar la empresa? Al mirar qué es lo que tengo, lo que debo y lo que me queda, sencillamente voy a mostrar la situación patrimonial, cómo estoy financieramente en esos momentos. Mientras que el estado de resultados, al medir los ingresos y los egresos, me va a permitir determinar la utilidad o la pérdida que la empresa obtuvo en un momento determinado. Si ustedes observan, al decir que estamos evaluando la situación financiera por un lado y las ganancias o pérdidas por el otro, me va a permitir tomar decisiones que mejoren los resultados de la organización. Ahora vamos a mirar cómo se comportan estas cuentas, cuál es su dinámica para poderla registrar a través de los asientos contables. Para poder registrar una cuenta, primero que todo tenemos que hacerlo en el esquema de una cuenta T. Esta cuenta T tiene dos columnas, la columna de la izquierda que se llama debe, la columna de la derecha que se llama haber. Dependiendo de la naturaleza de la cuenta, tendré que registrarla en el debe o en el haber. Vamos a mirar un ejemplo. Las cuentas del activo ya las habíamos definido como los bienes y valores que tiene una empresa, que son de su propiedad y las puedo convertir fácilmente en dinero, que en el PUC están identificadas con el código 1. Cuando yo encuentro este tipo de cuentas, ¿cómo las voy a registrar en el asiento contable? Vamos a mirar las cuentas del activo. Las cuentas del activo, dependiendo de si están aumentando o están disminuyendo de valor, se van a registrar en la columna del debe o en la columna del haber. ¿Cuándo voy a utilizar la columna del debe? Cuando esa cuenta del activo está incrementando el valor que hay. Y la voy a registrar en el haber cuando esa cuenta va a disminuir su valor. Tomemos un ejemplo. Cada vez que alguien me paga en efectivo, lo que está ingresando a la cuenta caja está haciendo que la caja aumente. Cada vez que yo retiro ese dinero, está haciendo que la cuenta caja disminuya. Por lo tanto, cuando ingreso ese dinero, lo voy a registrar en la columna del debe para que se vea aumentada la existencia que existe en la caja. Cuando hago ese retiro, lo voy a registrar en la columna del haber para que se vea disminuido el valor que hay en esa cuenta. También, como les decía ahorita, las cuentas del activo siempre van a estar identificadas con el código 1. Miremos el siguiente grupo de cuentas, las cuentas del pasivo. Las cuentas del pasivo se manejan en forma inversa a las cuentas del activo. ¿Eso qué quiere decir? Que cada vez que voy a crear una deuda o voy a hacer una actividad que aumente lo que yo debo a terceros, ese valor siempre lo voy a registrar en el haber. Y por el contrario, cada vez que yo pague parte de esas deudas o sencillamente las cancele por completo, el valor de esa cancelación siempre la voy a registrar en el debe. Y nuevamente recordando, las cuentas del pasivo se identifican en el PUC con el código 2. El tercer grupo de cuentas, las cuentas del patrimonio. La cuenta del patrimonio tiene un comportamiento semejante a las cuentas del pasivo, es decir, que aumentan de valor en el haber y disminuyen de valor en el debe. Pero aquí hay algo que debemos tener en cuenta. Les decía hace un momento que la cuenta del patrimonio es el resultado del activo menos el pasivo. Es decir, que yo debo diferenciar realmente cuánto es el valor de tenencia real que tiene cualquier empresa. Cuando nosotros estamos creando empresa, esa cuenta del patrimonio, ¿de dónde nace? Primero que todo, nace de todos los aportes que hicieron los socios para crearla. No importa que esos aportes se hayan realizado en dinero o en especie. ¿Qué le pasa a esa cuenta a través del tiempo? Esa cuenta se puede ver aumentada a través de las utilidades que genera el negocio o en su defecto se puede ver disminuida a través de las pérdidas que ocurren en la empresa. Realmente cuánto es el valor de tenencia real que tiene cualquier empresa.
Cuando nosotros estamos creando empresa, esa cuenta del patrimonio, ¿de dónde nace? Primero que todo, nace de todos los aportes que hicieron los socios para crearla. No importa que esos aportes se hayan realizado en dinero o en especie. ¿Qué le pasa a esa cuenta a través del tiempo? Esa cuenta se puede ver aumentada a través de las utilidades que genera el negocio, o en su defecto se puede ver disminuida a través de las pérdidas que ocurren en la empresa. Entonces, como les decía ahorita, aumentan en el haber, disminuyen en el debe. Aumentan porque fue creada a través de los aportes sociales y a través de las utilidades. Disminuyen sencillamente a través de las pérdidas. Miremos el siguiente grupo, que son las cuentas de los ingresos. Esta cuenta tiene el mismo comportamiento de las cuentas del pasivo y de las cuentas del patrimonio, es decir, que aumenta su valor en el haber y disminuye su valor en el debe. ¿Cuándo utilizamos esta cuenta? Les decía hace un momento, siempre la vamos a utilizar para reflejar la venta del objeto social. Cada vez que yo veo una operación comercial que me diga vendo el objeto social, esa cuenta se va a registrar en el haber. ¿Con qué nombre la voy a registrar siempre en el haber? Con el nombre de comercio al por mayor y al por menor. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que automáticamente estoy comerciando mi objeto social. Y el último grupo de cuentas, que son los egresos, independientemente que estén compuestos por las compras o por los gastos, tienen el mismo comportamiento de las cuentas del activo. Es decir, que nacen en el debe, aumentan su valor en el debe y por defecto lo disminuyen en el haber. Entonces, aumentan en el debe, disminuyen en el haber. Cada vez que en una operación comercial yo vea que estoy comprando mercancía, esa cuenta compras la voy a registrar en el debe. Y la cuenta gastos también la voy a registrar en el debe. Entonces miremos, ya habíamos dicho que las cuentas del activo nacen y aumentan en el debe, las del pasivo nacen y aumentan en el haber, las del patrimonio nacen y aumentan en el haber, las de ingreso nacen y aumentan en el haber y las de egresos nacen y aumentan en el debe. Pero también hay algo importante acá. Al finalizar el mes, las empresas requieren conocer cuánto les queda en cada cuenta. Para poder conocer qué les queda en cada cuenta, sencillamente tendrán que sacar el saldo. ¿Cómo sacamos el saldo? Basado nuevamente en la cuenta T, vamos a abrir una cuenta T para cada cuenta que utilizó la empresa durante el mes. Si la cuenta fue caja, vamos a colocar su código, su nombre y vamos a tomar todos esos asientos contables y vamos a mirar qué partidas se habían registrado en el debe, qué partidas se habían registrado en el haber. Miremos un ejemplo. Si en los asientos encontramos que habían 500 en el debe, otros 300 en el debe, 400 en el haber, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar la columna del debe, en este caso nos da 800,
Vamos a sumar la columna del haber, nos da 400, restamos. ¿Qué vamos a restar? La columna del debe contra la columna del haber. ¿Cuánto nos va a quedar de diferencia? Nos va a quedar de diferencia 400. ¿En dónde voy a dejar esos 400? Los voy a dejar en la columna que pese más. En estos momentos, ¿cuál pesa más? El debe. Esto quiere decir que el saldo lo voy a dejar en el debe. De esta manera, la empresa podrá determinar cuánto le queda en cada cuenta al finalizar el mes o cierre contable. En resumen, son 5 las cuentas básicas que debemos comprender para poder tener la competencia de manejar la asignatura de contabilidad general. ¿Cuáles son? Activo, que representa bienes y valores propiedad de la empresa. Pasivo, las deudas que tiene la empresa con terceros. Patrimonio, la tenencia cierta, resultado de la ecuación patrimonial, activo menos pasivo igual a patrimonio. Ingresos, los recursos que voy a obtener a través de la explotación del objeto social. Egresos, ya sean por compra de mercancías o por gastos, es la necesidad de consumir esos recursos para poder seguir explotando ese objeto social. El otro aspecto básico que voy a tener en cuenta es cómo se manejan las cuentas. Ya veíamos ahorita, las cuentas del activo nacen y aumentan de valor en el debe, disminuyen en el haber. Las cuentas del pasivo nacen y aumentan en el haber, disminuyen en el debe. Patrimonio, nacen y aumentan en el haber, disminuyen en el debe. Ingresos, nacen y aumentan en el haber, disminuyen en el debe. Y por último, las cuentas del egreso, que tienen un comportamiento similar a las del activo, es decir, aumentan de valor, nacen en el debe y disminuyen de valor en el haber. Y por último, los saldos. ¿Cómo saco el saldo de una cuenta? El saldo de una cuenta sencillamente lo saco sumando todas las columnas del debe, sumando todas las columnas del haber de una misma cuenta y restando los valores de esas columnas. ¿Dónde voy a dejar el saldo? En la columna que pese más. Gracias.